Amigos, seguimos con esta vida tan interesante de Galileo Galilei. Y este caballero se nos va a dar clases allá en Pisa. Ahí en Pisa se desarrollan dos leyendas de Galileo, que son las dos leyendas más conocidas de él. Y vamos a hablar de ellas, igualitos las vamos a mantener en ese término de leyendas, porque son cosas que no están comprobadas que hayan sido ciertas, por lo menos en su parte histórica. Una es la del péndulo. Cuenta que estaba en Galileo en misa allá en la catedral de Pisa, vean qué bonita la catedral, y había una lámpara balanceándose. Y él de alguna manera mide el balanceo de la lámpara con su pulso. Les hago un comentario, el pulso de esa gente, amigos míos, seguramente es más fuertecito que la mayoría de ustedes, porque esa gente vivía caminando, o sea, haciendo una actividad física que la mayoría de la gente no lleva hoy en día. Entonces tenían lo que llamamos hoy en día el pulso de atleta, pues aquel corazón que va como a 60 por minuto, así, pa, pa, pa. Entonces él está y ve la lámpara que se mueve con su pulso, pa, pa, pa. Y se da cuenta de que aun cuando vaya reduciendo la velocidad, la oscilación del péndulo se tarda un pulso de él. Entonces descubrió lo que se llamó la isocromía del péndulo, que es que el movimiento tarda lo mismo aun aunque el arco sea menor. Eso después ha sido utilizado para muchas cosas científicas. Incluso le voy a decir que hay un personaje que se llama Christian Huygens que construyó los primeros relojes de péndulo, que además tiene otra relación con Galileo en el sentido de que perfeccionó el telescopio muchísimo, pues hizo telescopios de 3 metros y hasta de muchos más que tenían una precisión extraordinaria. Esa es una de las leyendas de Galileo, la leyenda del péndulo. Y la otra es que él estaba en Pisa. No podemos pasar por Pisa, amigos míos, sin ver la torre. Vamos a ver la torre de Pisa. La torre de Pisa se comenzó a construir el año de 1173 más o menos. Y cuando llevaba 3 pisos, no vayan a pensar ustedes, la están construyendo derechita hacia arriba. Cuando llevaba 3 pisos, hubo un movimiento sísmico, alguna cosa, un asentamiento, y se inclinó. Y la dejaron así de 3 pisos. Y años después, 100, 200 años después, la trataron de terminar, como vieron que no se caía, tratando de enderezarla hacia arriba, pues, y así la terminaron y ahí quedó bien famosita. Por supuesto, en esa época la gente le pasaba por al lado y quizás no le llamaba la atención como nos llama hoy en día nosotros, que todos queremos ir para allá. Entonces la otra leyenda de Galileo es que él desmonta esa teoría aristotélica de que los cuerpos pesados caen más rápido, y él experimenta en la torre de Pisa con balas de cañón. Él ponía balas de cañón más grandes y balas de cañón más pequeñas, las tiraba para abajo de la torre de Pisa y ambas caían prácticamente al mismo tiempo. Pues eso lo medían, lo que tenía gente, o sea, y se dice que esa fue una de las cosas que él ayudó a desmontar esa teoría de Aristóteles, aunque hay otras cosas que sí son más ciertas, que él lo hacía con planos inclinados. O sea, ustedes han visto esos muchachos que en las patinetas, a mí me asombra cuando los veo, aquella habilidad, que suben y bajan. Él hace experimentos con bolitas en planos inclinados, que él se da cuenta que la bolita cuando la suelta sube prácticamente al mismo lugar donde baja. Y claro, va perdiendo fuerza a efecto del roce, pero zumbaba bolitas más pesadas y más livianas y subían la misma cantidad. Eso sí es más cierto. Lo de que haya zumbado las balas de cañón por la torre de Pisa, eso sí nos queda alguna duda. Entonces, estando él en Pisa, ocurre una cosa importantísima en el mundo, amigos míos, una cosa que todos ustedes hemos hablado de ella en algunos programas, pero se la repito porque es interesantísima y debemos conocer en algo. El año de 1582 se cambia el calendario, se cambia el calendario juliano al calendario gregoriano. Ustedes saben que las Pascuas, vamos a decir la Semana Santa, tienen que ser, desde el Congreso de Nicea, el año 325 después de Cristo, tienen que ser la siguiente plenilunio, la siguiente luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, la primera luna llena en esa época después del 21 de marzo. Y ya por esta época estaba cayendo ese equinoccio, el 11 de marzo se había desplazado. Entonces cuando el Papa hace que se cambie el calendario, o sea, se ganan 10 días de un solo matracazo por allá por octubre y se cambia el calendario. Y por otra parte, el año de 1591 muere don Vicenzo, el padre de Galileo. Dicen que él fue muy unido con su padre en cierto sentido, que a veces hasta tocaban música y cantaban juntos, pues se llevaban muy bien. Entonces muere Vicenzo y Galileo se tiene que encargar de la familia. En esa época había una costumbre que duró hasta hace 100 años o así, ¿no? Y quizás sí existe en algunas partes, que a las damas cuando las casaban le daban una dote, pues le daban unas propiedades o un dinero, una cosa para que se casaran. Entonces las hermanas de Galileo, el padre había ofrecido unas dotes que no había pagado, entonces queda Galileo cargando con aquellas deudas. Entonces él empieza a buscar un futuro mejor y el año de 1592 empieza a buscar trabajo también como catedrático, como profesor de matemáticas, pero en la Universidad de Padua. Es muy importante que ustedes se imaginen a la Italia de esa época. La Italia de esa época estaba dividida en un poco de países y uno de los más importantes era
lo que llamaban la Serenísima República de Venecia, que era una potencia naval de primer orden, que tenían aquello que llamaban el arsenal, que construían un barco por día, y que Venecia dominaba a Padua. Padua queda cerquita de Venecia. Entonces él consigue el puesto como catedrático allá en Padua, y ahí se pasa 18 años donde realiza los principales descubrimientos, donde perfecciona el telescopio y donde se convierte en uno de los científicos más importantes del mundo en su época y más reconocido en Europa. Pero amigos míos, mucho nos falta por hablar de Galileo, eso lo vamos a hacer en un siguiente programa cuando él hace su perfeccionamiento del telescopio, los inventos que hace y cómo al final con sus inventos, con numerosos inventos, logra una posición económica desahogada. Y finalmente, por defender las teorías heliocéntricas, es llevado a la Inquisición. Es cuando dicen que dijo, es pur si mueve, sin embargo se mueve. Pero todo eso vamos a hablar en el siguiente programa de Galileo Galilei, en esta serie de grandes benefactores de la humanidad, donde estamos hablando de los grandes coeficientes intelectuales. Y les recordamos que para nuestra guionista Catherine Cox, nuestro personaje tenía 185. Y ahora, amigos míos, vamos a una sesión de conclusiones y comentarios. Conclusiones y comentarios. Amigos, una de las cosas que más llama la atención en la vida de estos personajes como Galileo es la vocación, cómo estos personajes van luchando contra los obstáculos hasta que se sobreponen y logran hacer lo que les sale de su naturaleza. Fíjense que su padre, don Vicenzo, quería que el muchacho fuera médico y el muchacho acepta su destino al principio cuando tenía 17 años y se va a estudiar medicina allá en Pisa, pero ahí conoce las matemáticas, se involucra con las matemáticas y a pesar de que las matemáticas le ofrecían un futuro incierto desde el punto de vista económico y que su padre lo hace reflexionar al respecto, él definitivamente se lanza por las matemáticas, comienza a dar clases de matemáticas con unos sueldos o unos emolumentos sumamente modestos hasta que el genio se le va desarrollando. Y amigos, ese es el destino de todos nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos cumplan su vocación. Que cumplan su vocación no necesariamente es empujarlos todo el tiempo con lo que ellos dicen, hay que confrontarlos un poco, hay que hacerlos que evalúen qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y los riesgos que tienen hacer una cosa y la otra. Como hizo el padre de Galileo, le hizo evaluar, mira, con esto a lo mejor pasas hambre, pero Galileo dijo, no, bueno, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo voy a hacer y además lo hizo bien. Y lo más importante, para hacer las cosas bien, amigo mío, hay que hacerlas con cariño. Y uno hace las cosas con cariño cuando están dentro de su vocación, sus gustos y deseos. Y ese era el mensaje o las conclusiones y comentarios que les queríamos dar hoy. Muchísimas gracias y los esperamos en un siguiente programa de grandes benefactores de la humanidad, donde vamos a seguir hablando de este superhéroe de coeficiente intelectual 185, Galileo Galilei.